Vamos a trabajar hoy el método de punto medio, que es un método para encontrar raíces en, en funciones. ¿Qué es una raíz en una función? Bueno, pues básicamente es, si yo tengo una función, voy a poner una sencilla, x cuadrada menos 4, por ejemplo. Esa función tiene dos raíces. Una raíz es menos 2 y otra raíz es 2. Una raíz básicamente es donde la función vale 0 o donde cruza al eje de las x, como se les haga más sencillo recordarlo. Entonces, en esta unidad nos la vamos a pasar básicamente buscando esos puntos donde la función vale 0 o buscando las raíces de las ecuaciones. Para eso existen diferentes métodos, ya los tenemos enlistados ahí en su plataforma. Vamos a trabajar el método de punto medio, el método de la secante, el método de aproximaciones sucesivas y, si mal no recuerdo, el método de interpolación. Entonces, esto es lo que vamos a estar buscando en esta unidad. Bueno, voy a usar este mismo ejemplo. Permítanme, dejen ajustar para que se aprecie mejor. Ahí. La función sigue siendo esta, x cuadrada menos 4. Y acá nos habla de dos valores, que son xy y xu. Esos valores vamos a elegirlos nosotros, digamos de alguna forma al azar, primeramente porque no sabemos cómo va nuestra función. Imagínense que yo tengo así una función cualquiera esta y no sé cómo está y quiero ver si tiene raíces, entonces de entrada no puedo saberlo exactamente. Para eso, pues yo elijo dos puntos al azar, voy a colocar un punto en este eje y un punto sobre el mismo eje, pero en otra posición. Y los puntos van a ser A y B. No sé si se pueda cambiar el nombre. A ver, le vamos a llamar así como XY, que es X inferior. Vamos a ver si me lo acepta. Sí, ahí está. Y a este otro le vamos a llamar XU, según la anotación que tienen ahí en el video. XY y XU me representan dos valores sobre el eje X, donde XY es el menor y XU es el mayor. Luego aparecen ahí en el algoritmo estas cosas, f de xy y f de xu. Bueno, eso nos representan los valores de la función cuando evaluamos los puntos xy y xu. Voy a mostrar. ¿Sí?
Voy a retirar un poquito más este. Aquí vamos a ponerlo en el 3. Entonces, si yo evalúo este punto en la función, obtengo el valor del segmento que va desde este punto hasta la función. Voy a hacerlo. Ahí está. Y también voy a sacar el segmento desde el punto XY hasta la función, y ese va a ser mi f de XY. Ahí está. Voy a colocar el segmento. Acá también. Y voy a ocultar las perpendiculares. Ahí está. La otra perpendicular es esta. Ahí está. Entonces, estos segmentos, bueno, los voy a llamar también. Estos segmentos, pues van a ser f de XY y este otro segmento, pues será el segmento f de XU. Entonces, este punto que tengo aquí tiene coordenadas vamos a ver si las podemos cambiar. F y G. Tendrá coordenadas X, Y. No, sería X, U, F de X, U. No sé si acepte paréntesis. Vamos a poner corchetes porque sabe que paréntesis no, tampoco corchetes. Bueno, sí, XU, F de XU. Entonces, aquí, ¿qué será? Rótulo. A lo mejor aquí. X, Y, X, U, coma, F de X, U. Ahí está. Bien. Y este de acá, este punto B, también tendrá coordenadas X, Y, coma, F de X, Y.
Entonces, eso es lo que necesitamos nosotros para comenzar a iterar nuestro método. Acá hay algo muy interesante. Nos dice que hay que comprobar esto. Si f de xy por f de xu es menor que 0. Cuando nosotros tenemos un segmento que está por debajo del eje X, entonces el valor de ese segmento es negativo. Si nosotros tenemos un segmento por encima del eje X, el valor de ese segmento es positivo. Entonces, si este es positivo y este es negativo, si yo multiplico f de xu por f de xy, entonces el resultado será negativo. ¿Y por qué este negativo y este es positivo? Entonces, al multiplicar positivo por negativo me daría negativo. Y eso es importante porque me indica que dentro de este intervalito del xy al xu existe una raíz. Al haber ese cambio de signo, de multiplicar un positivo por un negativo, y el resultado es negativo, me garantiza de que en este segmento existe mínimo una raíz. Entonces, por eso es importante esto, revisar que f de xy por f de xu sea menor que 0. ¿Qué pasa si yo este valor lo tengo acá? Aquí. Entonces aquí f de xy es positivo, f de xu es positivo. Al multiplicar los dos positivos, el resultado me daría positivo. Entonces eso me indicaría que no hay una raíz dentro. Bueno, no hay garantía más bien de que no hay una raíz dentro, porque puede pasar que por acá tenga algo así. Acá sí, este es positivo y este es positivo, entonces el resultado es positivo, pero dentro hay una raíz. Entonces, al hacer esto y que me da positivo, no hay garantía de que exista una raíz dentro, porque puede pasar esto, de que en el intervalo no exista una raíz. Pero si hay un resultado, como en este caso, un resultado negativo, mínimo hay una raíz dentro de ese intervalo. Por eso es importante esa condición. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar esa raíz, que en este caso es 2? ¿Cómo la vamos a encontrar? Pues aquí me dice que voy a hacer una aproximación a la raíz usando el punto medio, es decir, sumo el valor de xy, sumo el valor de xu y lo divido entre 2 y esto me da como resultado un punto exactamente a la mitad de los dos. Entonces lo que estoy haciendo es pues encontrar el punto medio entre estos dos. Ahí está. Ese punto va a ser el punto C. Si se fijan, este punto está más cerca del 2 que xu y que xy. Entonces, por eso se dice que este es una aproximación al valor de 2. Lo voy a renombrar. Va a ser XR, le llaman. Ahí está el XR. Uy, perdón. Déjeme. Puse uno de más. Sí, este.
Ahí está. Entonces, una vez que calculo el valor de XR, lo que voy a hacer es evaluar ese punto en la función. Para eso, pues vamos a hacer el mismo procedimiento. Saco una perpendicular a ese punto con respecto al eje X, encuentro el punto de intersección. Ahí está. Y voy a ponerle el segmento para ocultar esta, que sería la perpendicular. Ahí está. Entonces tenemos este punto que tendrá coordenadas XR, f de XR. Entonces, aquí pasa algo interesante. Voy a hacerlo así. Chequen que tengo yo una división del el segmento original, ¿sí? Del intervalo original. Tengo una división en dos partes, iguales de hecho, porque es el punto medio. Esta parte y esta parte. Entonces yo tengo que determinar en cuál de esas dos está la raíz. ¿Cómo lo voy a saber? Perdón. ¿Cómo lo voy a saber? Pues utilizo el f de XR y el f de XU. O puedo utilizar también el f de XR y el f de XY, cualquiera de los dos. ¿Qué pasa si yo multiplico f de XR por f de XU y resulta que el resultado es negativo? Entonces, si el resultado es negativo, tengo que quedarme con este pedacito de aquí, porque me está diciendo que en este intervalito está mi raíz. ¿Qué pasa si multiplico f de XR por f de XY? Este es negativo, este es negativo. Al multiplicar negativo por negativo, el resultado es positivo. Entonces, eso me indica que la raíz no está aquí, que está en el otro intervalito. Entonces, cualesquiera de esas dos cosas puedo yo utilizar para poder determinar con cuál intervalito me quedo. Entonces, multiplico, vamos a ver cómo lo toman acá en el método para f de XY y f de XR. Miren, aquí están multiplicando el XY y el XR. El f de XY y el f de XR. Entonces, ¿qué pasa si yo multiplico f de XY por f de XR y el resultado es mayor que 0? O sea, si el resultado es mayor que 0, entonces aquí no está la raíz. Entonces, este intervalito lo elimino. ¿Y cómo lo elimino? Pues el XY lo recorro al XR. Es decir, hago XY igual a XR. Entonces reduzco mi intervalito de este punto a este punto. Entonces es lo que nos dice aquí.
Si f de xy por f de xr es mayor que 0, entonces cambie el xr por el xy. Eso es si es mayor que 0. Pero si multiplico f de xy por f de xr y resulta que me da menor que 0, quiere decir que en este pedazo, perdón, no es el caso aquí, pero en este pedacito estaría la raíz. Por lo tanto, el que tengo que cambiar es el xu. Entonces, hago xr igual a xu, que es lo que tenemos aquí en esta parte. En esto. F de xy por f de xr menor que 0, entonces xu igual a xr. Y vuelva al paso 2. Entonces, una vez que desecho, voy a hacerlo aquí. Resulta que f de xr por f de xy me dio mayor que 0, por lo tanto tengo que recorrer este aquí. Entonces este punto lo voy a renombrar. Aquí está. Lo voy a renombrar como xy. Por lo tanto, este punto cambiaría a xy f de xy. Y este pedacito lo eliminamos. No lo voy a eliminar. Lo que voy a hacer es ampliarlo para que no se vea. Así. Entonces, si se fijan, vuelvo al problema inicial, pero con un intervalo más pequeño y con valores xy que se van acercando al 2. En este caso, el procedimiento sería el mismo. Vuelvo a sacar el punto medio. Está. Y ese punto ahora vuelve a ser el nuevo XR. Sacamos el valor de f de XR. Ahí está. Permítame que ya la pegué aquí. Ahí está. Y este punto vuelve a ser el punto XR, F de XR. Sí. Y esta R es una nueva aproximación al valor de 2. Si se fijan, está más cerca esta R, esta del 2, este punto del 2, que este punto que había sido nuestra aproximación anterior al 2. Entonces, ¿qué hago aquí? Pues voy a aplicar nuevamente
las condiciones estas, multiplico f de xr por f de xy, el resultado va a ser negativo dado que aquí está la raíz. Entonces, lo que voy a hacer es que este xu se va a cambiar aquí. Entonces, este xr ahora será xu. Y este punto cambiará de xr a xu, f de xu. Entonces, perdón, entonces ahora lo que hacemos es eliminar este intervalito. No lo voy a eliminar, simplemente como le digo, lo voy a ampliar para que ya no se aprecie. Bueno, ahí. Y volvemos a repetir el procedimiento. Sacamos el punto medio entre estos dos. Y ahora este punto vuelve a ser mi aproximación al valor de 2, que de hecho aquí avanzó muchísimo. Ahí va a estar ya cerca del 2. Y este punto vuelve a ser mi XR. Evalúo en la función. Voy a colocar el segmento. Está muy cerca. No me lo acepta. Ahí está. Lo que sí. Voy a ocultar este. Voy a ampliar un poquitín. Esto. A ver si se aprecia mejor. Ahí está. Y este punto vuelve a ser mi XR, F de XR. Entonces ahora vuelvo a aplicar el mismo procedimiento, multiplico f de xr por f de xy, como en este caso es positivo, entonces cambio el valor de xy aquí a xr y me voy a quedar ahora con este intervalito. ¿Cuál sería la forma de, voy a hacerlo ya más pequeño para que se vea el procedimiento ya completo? Ahí está. Vean cómo el método va eliminando intervalitos hasta que va llegando al 2. Entonces, ¿cómo podemos
terminar o idear más bien alguna condición para terminar con estas iteraciones. Pues hay varias cosas que podemos usar. Por ejemplo, vemos que estos segmentitos se van haciendo más pequeños cada vez. Es decir, los valores de f de xr van siendo cada vez más pequeños. O la otra es los valores que voy calculando, los xy, van siendo cada vez más cercanos a la raíz, pero como no tenemos la raíz, entonces podemos usar el valor anterior de xy y el valor actual del xy. Es decir, podemos usar estos dos valores para sacar alguna relación entre ellos y determinar que está más cerca. Y se fijan, la distancia que hay entre estos dos es más pequeña que las distancias que hay entre este y esta distancia es más pequeña que la que hay de este a este. Entonces también eso podemos usarlo para poner algún tope final a nuestro algoritmo. Hablaban ustedes al inicio de la materia, en la exposición que hicieron sobre los errores, el error porcentual. El error porcentual lo podemos encontrar mediante una relación entre los valores anterior y actual, o el error absoluto, o así varios errores de los que hablaban. Agarramos la fórmula y lo aplicamos aquí. Entonces, hasta aquí alguna pregunta de cómo funciona el método. No. Bien, entonces, porque ahora vamos a pasar a tratar de programarlo para que haga la computadora el procedimiento por nosotros. Este lo voy a dejar por aquí. Este es en el que nos vamos a basar para la programación, porque este es un resumen de todo el método.